Hola, ¿qué tal? La luz de Cristo sigue alumbrando las oscuridades de las personas y de los pueblos sin que se extinga el hambre de Dios. Una idea que recoge el documento preparado para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Un tiempo de reflexión sobre la necesidad de la unión entre los creyentes en Cristo. Una ocasión para poner el acento en el alcance universal del anuncio de la salvación en Cristo y por tanto en el carácter misionero de un ecumenismo que no pierda de vista el fin último, el de la evangelización. Comenzamos. Que todos sean uno para que el mundo crea. Es una de las oraciones que el propio Cristo eleva al Padre y que nos han transmitido los Evangelios. Con más de medio siglo de existencia, el movimiento ecuménico sigue aspirando a ese deseo de Jesús. Se inicia ahora el octavario de oración por la unidad de los cristianos. La parroquia San Vicente de Paúl viene acogiendo desde hace varios años encuentros entre diferentes iglesias cristianas, también en comunidades de Murcia y el Mar Menor. Ya lleva 25 años por lo menos aquí en Cartagena el movimiento ecuménico. Siempre ha sido a nivel de la iglesia protestante nuestra, la iglesia que se llama, le dicen evangélica, de la calle Juan Fernández 14. Alguna vez han venido otros pastores evangélicos también de la ciudad a incorporarse con alguna representación. Y es un acto que de alguna manera nosotros lo que hacemos es culminar el desarrollo que durante todo el año hemos tenido ecuménicamente. Buenas noches a todas las personas. Después de 2 años de reuniones telemáticas, se ha visto que con las mismas medidas necesarias podían volverse a reunir de modo presencial. Antes de la pandemia teníamos una oración, una reunión pues una vez al mes, alabando pues al Señor, cantando los mismos cantos sobre la fe, alabando a Cristo Jesús y, como no, participando pues en el mismo caminar pues de búsqueda pues de Dios pues en su vida, de cuantos se consideran como seguidores pues de Cristo Jesús. La Iglesia se une de nuevo para rezar por la unión de todos los cristianos en el mundo. La celebración de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos vuelve a convocar a fieles cristianos de las distintas confesiones para vivir un encuentro que cada año busca reforzar los vínculos, aunque la pandemia que vivimos sigue marcando las dificultades. Pero sí nos atrevimos pues hace unos meses de sentarnos una vez más, pero de forma pues racional, pues rezar juntos, alabar a Dios. Un modo de afrontar el camino de la unidad a través del ecumenismo. Irremediablemente, cuando hay encuentro, salen las preguntas sobre la creencia y sobre las convicciones religiosas pues, de personas concretas. Y de ahí pues, debe haber un concreto y una concreción pues, de la coincidencia pues, dentro de las convicciones religiosas que tenemos los católicos y también pues, los cristianos. Reunirnos, proclamar el nombre pues, de Cristo Jesús y, como no, lo que nos une a todos nosotros, el mismo evangelio que profesamos. Se ahonda sobre todo en lo que nos une, que es un mismo Señor, una misma gracia en Cristo, un mismo perdón y amor en Él y sobre todo el poder del Espíritu Santo, ¿no? Somos personas con grandes inquietudes como los magos de Oriente. El lema de este año se inspira en la estrella que siguen los Reyes Magos para adorar al niño Jesús en Belén. Vieron algo pues, en el cielo que apuntaban a una verdad que le puede iluminar y que les podría guiar y que podía dar a sus respuestas. Fíjate, pues mira, los magos de Oriente, venidos pues, de tan lejos, pudieron unirse precisamente con la inquietud pues, de los pueblos que caminaban en las tinieblas y más tarde, como no, reconocerían en Cristo Jesús como la verdadera luz pues, de nuestras vidas. Es el pueblo de Dios el que se reúne bajo una estrella que nos alumbra, nos da esperanza y venimos a adorarle. Da igual que tú seas pastor, que seas sacerdote, que seas teólogo, que seas carpintero. Venimos como pueblo. El buscar la razón pues, de nuestro existir, la razón de nuestra esperanza, la razón
por la que vivimos, por la que luchamos por un mundo mejor. Cristo es la luz que sigue iluminando las oscuridades de las personas y de los pueblos y alienta su esperanza. La búsqueda de ese rey que ha nacido, de ese niño que nace en Belén y que nace en nuestros corazones, ¿no? Esa es la esencia de este año. Y creo que pues, la estrella pues, de Belén, al fin y al cabo, apuntaba pues, a una luz pues, mucho más grande, pues, que es Cristo Jesús, que puede iluminar. Bajo el lema de este año, hemos venido a adorarle, el mensaje para la semana de oración por la unidad de los cristianos recoge ese viaje de los magos de Oriente. Un viaje, el de los magos, que nos representa a todos en nuestro camino de fe, pero de un modo especial a los niños, que también están llamados a la misión. No veo nada. Enciende la luz. A mí también me da mucho miedo la oscuridad, porque no sé, como que me imagino que hay alguna cosa a mi alrededor y que me puede asustar o hacerme daño. A mí sí me da un poco de miedo porque a veces cuando estoy en la oscuridad me siento solo. Es como que siento que estoy sola y que como que no puedo hacer nada. Me hace sentir solo y a mí me gusta estar acompañado y me gusta ver la luz. Miedo a la oscuridad, como el que sienten tantas personas que se sienten solas, están enfermas o anhelan un futuro mejor. ¿Cómo podemos ser luz para el mundo? Son ellos, los niños, quienes tratan de responder a esta pregunta. A través de actividades artísticas y formativas, reflexionan sobre la luz del Evangelio y tratan de explorar posibles respuestas a la falta de esperanza en tantos lugares del mundo. La fiesta de la infancia misionera nos recuerda cada año que también los niños pueden ser misioneros y pueden llevar luz a quienes más la necesitan. Una actividad en la que podrán participar jóvenes y adultos el próximo verano para vivir una experiencia misionera en la parroquia de Jesús Obrero de la ciudad de El Alto, La Paz, en Bolivia. En sintonía siempre con la llamada del Papa Francisco a ser misioneros, cada uno en su ambiente. A Francisco le hemos visto en ambientes muy distintos, pero siempre nos sorprende. Hace unos días, varios vecinos de Roma se encontraron con el Papa Francisco entrando a una tienda de discos. Un momento que fue captado por la cámara de un periodista que estaba allí como testigo involuntario. Un hecho que refleja el carácter más humano de alguien a quien le gusta la música, que mantiene la relación con viejos amigos y que, a pesar de ser el foco de la noticia, entiende y respeta el trabajo de los periodistas. A pocos pasos del Panteón, en pleno centro de Roma, se sitúa esta discreta tienda de discos. Y entre sus clientes más fieles tienen nada menos que un papa. Francisco sorprendió a los dueños del negocio con esta inesperada visita. En realidad es un viejo conocido. ¡Santo Padre! No vino a comprar discos, vino para bendecir el local. Fue nuestro cliente y vino a visitarnos. Tiziana Espósito es la hija de los dueños de la tienda. Dice que el Papa venía a comprar música en sus años arzobispo de Buenos Aires y también como cardenal, aprovechando sus viajes a Roma. Sentí una emoción inmensa, no lo sé describir. Ver al Papa que pasa por la puerta de la tienda es una gran emoción. Lo conocía de antes y por eso al verlo ahora me produjo una gran impresión. Este negocio vende música de todos los tipos y para todas las edades, y Francisco se ha mantenido fiel a sus gustos musicales. Solo música clásica, lui ascolta música clásica. Solo música clásica. Él escucha música clásica y concretamente le apasiona la ópera, las grandes voces. Esta vez el Papa no compró ningún disco. Fueron los propietarios quienes le regalaron una caja de CDs de música clásica, porque aunque pasen los años, los gustos se mantienen. La noticia de la visita del Papa a la tienda de discos ha dado la vuelta al mundo y ha llegado incluso al periódico del Vaticano, el Observatore Romano. Por eso el periodista que grabó estas imágenes escribió al Papa para explicarle lo ocurrido. Me da pena que esté siempre encerrado en su casa cuando él es un apasionado de la libertad y que él no salga
porque cada vez que se mueve hay una cámara que va detrás y que le graba. Y como esta vez el paparazzi fui yo, le pedí disculpas y le dije que también, pues sí, que le había grabado, pero que también esto había permitido hacer una buena noticia. Y en estos tiempos en los que se habla solo de tragedias, esta noticia había hecho sonreír a muchas personas. La sorpresa fue que el Papa Francisco le respondió de vuelta con esta carta. Francisco dice que fue mala suerte que después de tomar todas las precauciones, justo había en el lugar un periodista esperando a una persona en la parada de taxis. No hay que perder el sentido del humor. También confiesa en el texto que lo que más extraña de esta diócesis de Roma es no poder callejear como lo hacía en Buenos Aires yendo caminando de una parroquia a otra. El Papa bromea y da las gracias al autor del vídeo por cumplir con su vocación, aunque sea poniendo en dificultad al Papa. Pues yo creo que el Papa reconoce la importancia del trabajo de los periodistas. Es un trabajo que él sabe que es muy importante, aunque a veces le cree problemas, aunque a veces toque dar malas noticias. Pero él aprecia ese trabajo de contar honestamente y de verdad lo que está pasando. En cualquier caso, en la carta el Papa no aclara uno de los grandes misterios de esta historia, el título del CD de música con el que regresó a casa. A lo largo de esta semana está teniendo lugar la visita ad limina del tercer grupo de obispos españoles. En este caso, nuestro obispo, don José Manuel Lorca Planes, junto al resto de obispos de las provincias eclesiásticas de Granada, Sevilla y Mérida-Badajoz, han comenzado este recorrido que tendrá como eje central el viernes 21 de enero la audiencia con el Santo Padre a partir de las 10:30. Durante la visita han podido concelebrar la Eucaristía junto a la tumba de San Pedro, visitar el Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización o las congregaciones para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica y para la doctrina de la fe. También el dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral, así como otros organismos de la Iglesia Católica que tienen sede en Roma. Es la procesión con la reliquia de San Fulgencio, patrón de la diócesis de Cartagena desde el siglo XVI. Fue el obispo Sancho Dávila de Toledo quien en 1591 pidió que se trasladaran parte de la reliquia de San Fulgencio para que se custodiaran en la Catedral de Murcia. San Fulgencio era un hombre sabio, un gran orador. Nació en Cartagena en el año 540. Era el segundo de 5 hermanos, 4 de ellos también reconocidos santos por la Iglesia Católica. Aquí los conocemos como los 4 santos de Cartagena. Tal era la relevancia de San Fulgencio que en el siglo XVI fueron reclamadas sus reliquias y nombrado patrón de la diócesis de Cartagena. Esta semana la diócesis celebraba su día grande recordando la historia y las raíces de este doctor de la Iglesia. Día grande en la diócesis de Cartagena. Hoy se celebra San Fulgencio, el patrón que abraza a fieles y sacerdotes de esta diócesis desde hace siglos. Que expresa de alguna manera la santidad de los padres, puesto que los 4 hijos han sido declarados santos y nosotros los murcianos y toda la diócesis de Cartagena se alegra especialmente de esta festividad. Lo vivimos en un periodo normal de trabajo y de actividad y en estas circunstancias de pandemia, con lo cual le pedimos también a él protección. A San Fulgencio le piden protección y le dedican en la diócesis esta jornada especial, jornada que ha dado comienzo con la procesión portando las reliquias del santo y una Eucaristía que se celebra por el rito hispano-mozárabe. Es un rito que estuvo en vigor hasta más o menos el año 1085 aproximadamente. Por tanto, al celebrar a San Fulgencio, que es uno de los padres de la Iglesia visigótica, vamos a celebrar la Eucaristía pues como la celebró él, tal como la celebró él. El rito se ha restaurado después del Concilio Vaticano II, y aunque no tiene mucha implantación, pero sí en celebraciones especiales recuperamos pues esa tradición que es propiamente hispana. Así se ha hecho desde hace siglos. Este año la homilía la ha oficiado el arzobispo emérito de Burgos, Monseñor Gilellín. En ausencia de nuestro querido señor
obispo que acaba de partir para Roma para la visita al Límina con todos los obispos de este área hacia el Santo Padre. Y en ese sentido yo le sustituyo por ser murciano y por estar aquí conviviendo. Un día de esperanza para celebrar la onomástica del patrón y la unión dentro de la diócesis de Cartagena. El día grande de la diócesis coincidía este año con otro patrón, el de los animales, San Antón. Esta es la imagen que podemos ver cada año frente a las puertas de su ermita en la capital. Mascotas de todas las especies esperan junto a sus dueños la bendición y piden también que se extienda su protección para ellos y sus familias. Pues esto es una tradición que viene de muchísimos años y entonces venimos aquí a traer a todos los años a los perritos, lagartos, etcétera, etcétera. El perrito lo traigo todos los años, ya tiene 12 y todos los años lo traigo. También igual por tradición, porque nos gusta, somos del barrio y nos gusta las fiestas, meternos un poquito en el barullo. Pues mira, es la primera vez que lo traigo. Lo tengo 2 años y este año está malico, digo, este año lo llevo a San Antón a ver si me lo pone bueno. Y este que van a ver es el cartel de la Semana Santa 2022. Está firmado por el pintor ciezano Antonio José Villa y en él se pueden apreciar la imagen del Santísimo Cristo yacente y Nuestra Señora de la Luz en soledad. Con prudencia, pero con fervor, hay esperanza en volver a ver estas tallas desfilando por la ciudad. Tenemos muchos condicionantes que tendremos que ir resolviendo sobre el camino, evidentemente, pero lo que sí de verdad deseo es que podamos volver a las calles y podamos ver a nuestra gente procesionar y a nuestras cofradías, pues evidentemente salir con esas imágenes tan majestuosas y tan bonitas que tenemos en Murcia. Nosotros estamos preparando todo lo que son todos los actos de Cuaresma, pero sobre todo estamos preparando con mucha ilusión, como ha dicho también el alcalde, de que seguro que este año las cofradías procesionamos por nuestra querida ciudad de Murcia. La Semana Santa va a ser, o los desfiles procesionales van a ser una normalidad en la región. Cartagena lo tiene todo preparado y tiene también toda la agenda de actos. Lorca también la tiene. En La Unión, sin ir más lejos, están preparando también la salida procesional de nuevo del Cristo de los Mineros. Es decir, los desfiles procesionales en la región de Murcia, afortunadamente, van a ser una realidad. Llevamos 2 años sin procesiones, ya lo decía Juan Antonio. Semana Santa. La pandemia nos ha hecho mucho dolor, pero también nos ha hecho valorar y añorar nuestras tradiciones. A unos días de la celebración del Domingo de la Palabra, oímos la reflexión que cada semana nos ofrece el obispo don José Manuel Lorca Planes sobre el sentido de las Escrituras. Un saludo, amigos. Vemos, por la dinámica que lleva la liturgia, que en la primera lectura siempre se nos presentan las promesas que nos ha hecho Dios a lo largo de la historia de la salvación. Y el Evangelio es la promesa cumplida. Esa es prácticamente la dinámica. Hemos escuchado en la primera lectura cómo Nehemías y Esdras son llamados a reconstruir prácticamente pues este pueblo de Dios después de la deportación a Babilonia, y es una aventura evidentemente grande y hermosa. ¿Qué es lo que vemos ahí? Pues que Dios es el que tiene misericordia de su pueblo, que Dios siempre está cerca, que se entera de cuáles son los gritos y los sentimientos profundos de necesidades que tiene su pueblo y lo libera. Es la liberación que viene de Dios y es Dios el protagonista de esta aventura. De tal manera que cualquier persona puede gritar a Dios, invocar a Dios, llamar a Dios y sentirá cómo el Señor sale a su encuentro en todo momento. Porque ya desde entonces, y en el Antiguo Testamento, se hablaba de la fuerza del Espíritu para que unas criaturas, el pueblo de Dios o personalmente cada uno, pudiéramos invocar la fuerza necesaria para salir adelante, y lo daba el Espíritu.
Vayamos al Evangelio. ¿Qué encontramos en el Evangelio? Jesús en la sinagoga y delante de todos sus paisanos, a bocajarro, le dice que lo que están viendo no es simplemente un paisano más, sino el que ha cumplido la Escritura, el que ha cumplido todas las promesas, porque en Jesús se han cumplido todas las promesas de Dios. El Dios misericordioso, el Dios del perdón, el Dios de la paz, el Dios de la liberación. Jesús cumple también todas las promesas que a lo largo de toda la historia de la salvación ha ido haciendo nuestro Señor. Por lo tanto, ¿a qué invita Jesús a sus paisanos? Que abran los oídos y que escuchen la voz de Dios, la palabra del Señor, para que vean cómo Jesús es el hoy de la palabra cumplida. Eso realmente es un regalo extraordinario. Escuchar a Jesús, ¿qué es lo que nos ofrece? ¿Qué es lo que nos aporta? ¿Para qué nos vale, podríamos decir? Porque Jesús lo que te hace ver cuando hoy le oyes es que Dios es misericordioso, que Dios tiene el perdón y nos lo ofrece, que el Señor nos ofrece también la libertad y que el Señor, por compasión, nos ayuda también a una verdadera conversión. Jesús, ante esto, evidentemente, hace una llamada nueva para que nos sintamos personas con un futuro nuevo, personas nuevas, y que sobre todo seamos testigos del amor de Dios, de la paz, de la evangelización, de la libertad. En definitiva, lo que nos está pidiendo el Señor es volcar nuestra vida a Jesús, mirar el rostro de Jesús y mirar a quien de hecho nos salva. Que tengáis una feliz semana y que viváis intensamente este acontecimiento. Y antes de que se me olvide, no paséis por alto la visita ad limina que los obispos de las provincias eclesiásticas de Andalucía, Extremadura, Canarias y Murcia vamos a tener ante el Santo Padre. Estaremos esta semana allá y nos reuniremos con el Papa para ofrecerle el estado y la situación de nuestras iglesias. Rezad al Señor y encomendad esta cuestión. Que Dios os bendiga. Una reunión de la que le informaremos en esta casa. Hace unos días el obispo de la diócesis y el alcalde de Mazarrón firmaban un convenio para restaurar este templo de San Antonio de Padua, un edificio que lleva una década cerrada al culto por graves problemas de humedades. El objetivo de este proyecto de restauración, según el párroco de Mazarrón, es devolver el templo en su estado original para conservar el patrimonio de los mazarroneros y para que vuelva a abrirse al culto uno de los templos emblemáticos del municipio de Mazarrón. Este próximo domingo, como les decíamos, se celebra una jornada dedicada a reflexionar sobre el valor de la palabra de Dios. En esta ocasión, para volver a encontrar en los textos sagrados la fuente de nuestra fe. El 23 de enero el Papa Francisco presidirá el domingo la Palabra de Dios en la Basílica de San Pedro. Se trata de una ceremonia que el año pasado no pudo presidir a causa de la ciática. Probablemente le costó no hacerlo, puesto que fue él mismo quien instituyó esta festividad en el 2019. La parola che salva non va in cerca di luoghi preservati, sterilizzati, sicuri. Viene alle nostre complessità, nelle nostre oscurità. Oggi come allora Dio desidera visitare quei luoghi dove pensiamo che Egli non arrivi. El objetivo que marcó es que en ese día se conciencia a los católicos sobre la importancia de conocer las Sagradas Escrituras. De hecho, lo que hizo la primera vez que lo celebró fue regalar Biblias a varios de los participantes. El Domingo de la Palabra se celebra el tercer domingo después de las fiestas de Navidad.
y llegamos al final de este programa. Hemos hablado hoy de la necesidad de unión entre los cristianos, también de unión con el Santo Padre, donde todos trabajan juntos en la misión de Cristo, haciendo iglesia. Nosotros nos vemos la semana que viene. Sean felices.